Hablando de cultura sefardí, con Paloma Díaz Mas. Es una alegría volver a tener aquí en Radio Sefarad a Paloma Díaz Mas. Bienvenida, Paloma. Pues bien hallada, Raquel. Paloma, como saben todos ustedes, es catedrática de la Real Academia, es experta en estudios sefardíes, filóloga, escritora, y hemos conectado, vamos a hablar con Paloma porque es la responsable de un estudio preliminar que se ha realizado, que se ha publicado acerca o integrando una nueva edición de la Biblia de Ferrara, que ha realizado, si no me equivoco, la Fundación Castro. Paloma, es interesantísimo esta Biblia que, bueno, que es un hito en la historia de los sefardíes, y nos gustaría que nos hablaras de esta edición y de ese estudio que incorpora. Y bueno, y del Bueno, contexto, ¿no?, que tú conoces muy bien, en el que se creó sí, esta Biblia. lo primero algo sobre la edición y la colección, porque la Fundación Castro, la Fundación José Antonio Castro, publica una colección que se llama Biblioteca Castro, que son estos libros. Este es el de la Biblia de Ferrara, que en realidad es una colección de clásicos españoles, de autores que se consideran canónicos, digamos, españoles. Y te puedo leer a lo mejor pues algunos de los autores, desde el Inca Garcilaso de la Vega hasta Baltasar Gracián, eh, Fray Antonio de Guevara, Emilia Pardo Bazán, el libro de Buen Amor de la literatura medieval, en fin, Antonio Machado, Gertrudis Gómez de Avellaneda, te lo estoy mencionando así, Calderón de la Barca. Entonces, Ujú. en esa colección de clásicos españoles, resulta que decidieron incluir ya hace unos años una edición de la Biblia de Ferrara. Es decir, es darle el carácter de clásico de la literatura española a una Biblia traducida literalmente del hebreo por sefardíes. Esto se publicó hace ya bastantes años y se agotó la edición. Era una edición de Moshe Lazar, que, bueno, alaba Shalom, pero entonces, bueno, era un especialista, es sobre todo un investigador que era profesor en Estados Unidos y que se había dedicado en buena parte de su carrera a estudiar las Biblias romanceadas, es decir, las traducciones de la Biblia a la lengua romance, o sea, sobre todo al castellano. Entonces él hizo la edición, hizo una especie de prólogo explicando las técnicas de traducción de la Biblia, pero ahora, muchos años después, la Biblioteca Castro ha decidido reeditar esa edición de Moshe Lazar, pero querían un estudio preliminar que fuera un poco de carácter más histórico, es decir, explicando no solo las características del texto, y cómo se traducen las Biblias desde la Edad Media a la lengua romance, sino en qué contexto histórico, social y cultural se creó, se imprimió en Ferrara en 1553 esta Biblia que se llama por eso la Biblia de Ferrara, que es, hay que decirlo, la primera traducción de la Biblia al español que se imprimió. Es decir, con lo cual es los primeros en imprimir en producir una traducción impresa de la Biblia fueron los sefardíes de Ferrara. Entonces ese prólogo me lo encargaron, ese estudio preliminar me lo encargaron a mí. Entonces he escrito un estudio en el cual empiezo con lo primero que uno se encuentra cuando ve la Biblia, que es la portada, y luego una serie de elementos que son el prólogo, una dedicatoria, o dos, mejor dicho, un prólogo, una serie de textos y luego la traducción de la Biblia. Entonces, claro, lo primero que nos llama la atención, si uno
cogiera un ejemplar de la Biblia, pues es un montón de cosas. Para empezar, la portada lleva un grabado muy renacentista, que es este. Es la época, hay que tener en cuenta que en el Renacimiento hay un gran gusto por los emblemas, es decir, por los dibujos de contenido simbólico. Y aquí lo que nos presenta, esto es la decoración, es muy italiana, digamos, del Renacimiento. Esta cartela pone Biblia en lengua española, traducida palabra por palabra de la verdad hebraica por muy excelentes letrados, vista y examinada por el oficio de la Inquisición. Esto último parece que es mentira, pero bueno, que lo pusieron un poco para proteger el libro. Y abajo se ve una cosa que uno dice, ¿y esto qué es? Es un barco de la época del siglo XVI que está en mitad de una tempestad ¿Nos lo con las... muestras, Paloma? ¿Nos lo Sí, puedes mostrar? Sí, está, no sé si se ve muy bien, sí, está en mitad de la tempestad con el palo mayor roto, en mitad de unas olas, una tormenta bueno, horrible. sí, 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 y con vientos que soplan. Los vientos están representados por unos angelotes que soplan, así, pues, con las mejillas muy hinchadas. Y en mitad de todo eso, las velas están henchidas por el viento, el barco va navegando y al pie hay unos delfines, que los delfines son unos, bueno, el delfín es esto, es una imagen que nosotros no identificaremos. Vamos a ver si encuentro otra página donde se vea mejor la portada, que es esta. Pues aquí abajo hay una figurita que es un delfín. Los delfines son símbolos de buen augurio para los navegantes porque se les atribuía que guiaban los barcos hacia la costa. Entonces, ¿y esto qué es? ¿Para qué? ¿Qué quiere decir? Y cuando vamos viendo ya las partes de la Biblia, los textos que la acompañan, lo entendemos perfectamente. Es una Biblia que fue publicada en Ferrara en un momento en que en Ferrara se había formado una comunidad judía que la integraban sobre todo conversos portugueses y españoles judaizantes, que allí, bajo la protección del duque de Ferrara, de los duques de Ferrara, los sucesivos, pero en este momento era Hércules II la casa de este, era la casa noble, que era, bueno, la que reinaba en Ferrara, porque hay que recordar que Italia en esa época era un montón de ciudades, estados, de reinos y tal, no había una unificación, que se hizo muy avanzado en el siglo XIX. Y entonces la familia de este había protegido mucho a los mercaderes y comerciantes judíos y conversos. Y entonces allí se formó una comunidad judía, una comunidad conversa que volvieron abiertamente al judaísmo, y dentro de ese contexto es como se producen una serie de libros, que entre ellos la Biblia de Ferrara. También hay que tener en cuenta que, claro, ¿por qué portugueses y también españoles? Pues porque hay que recordar que en 1496 el rey don Manuel I de Portugal, cuando se casa con una hija de los reyes católicos, en las capitulaciones matrimoniales le obligan a decretar que en Portugal no tiene que haber infieles. Como en Portugal por esa época prácticamente no había musulmanes, pues sobre todo lo de los infieles iba por judíos. Entonces don Manuel pensó expulsar a los judíos de su reino, que parte además eran refugiados de la expulsión de 1492. Y luego se lo planteó mejor, vio que, digamos, que económicamente no le venía bien porque era gente acomodada, que se dedicaban al comercio internacional en un momento de expansión comercial y de navegación de Portugal. Entonces les obligó a convertirse, pero a lo bestia, digamos, separando a los niños de sus padres y dándolos a criar a familias cristianas, obligando a la gente a bautizarse. Y entonces ahí se crea una comunidad de conversos a la fuerza, que además, como en ese momento en Portugal no hay Inquisición, pues pudieron mantenerse un par de generaciones, pues manteniendo el judaísmo en el ámbito de la familia. No había sinagogas, no había rabinos, no podían tener libros en hebreo, pero seguían manteniendo las tradiciones transmitidas oralmente. Y esos conversos portugueses son, por ejemplo, los que fundan la Comunidad de Ámsterdam,
que son, en principio son mercaderes portugueses que se han instalado en Ámsterdam para negociar y allí forman una comunidad, la de Hamburgo, que le pasa lo mismo, y en Ferrara pues pasa algo parecido. Había también algunos judíos que estaban en Italia, que eran descendientes de los expulsados de 1492, pero la mayoría de la comunidad eran conversos portugueses que vuelven al judaísmo. Y ahí hay una serie de nombres importantes. El primero, bueno, por supuesto, Hércules segundo de que es el príncipe de Ferrara, que los protege, pero también Graciana sí, una mujer realmente que conocemos muy bien. Ella es una mujer fascinante, Doña una Gracia. mujer. Sí, Doña Gracia, la señora por antonomasia le llamaban, ¿no? Y era una mujer que ya había nacido, era de una familia de judíos de Aragón, así acomodados, porque en Portugal solo permitieron entrar a los que podían pagar unos impuestos altísimos. Y entonces ella ya había nacido en Lisboa, en una familia que es la de los Méndez o de Luna, y ella, su nombre cristiano era Beatriz Méndez y su nombre judío era Gracia Nasí, ¿no? Entonces, bueno, ella en realidad el nombre de soltera sería Gracia de Luna, Beatriz de Luna, luego Beatriz Méndez, porque se casa con un tío suyo, en realidad, y luego, pero el nombre judío era Gracia Nasí. Entonces, esta mujer se casa con un mercader, que es tío suyo, de una familia de comerciantes que se dedicaban al comercio de especias y de materias preciosas con Oriente, ¿no? Y tenían incluso una red de oficinas bancarias en Europa para recoger, bueno, para poder pagar los portes y esas cosas y las mercancías. Y entonces ella se queda viuda y con 20 y tantos años se hace cargo de los negocios de la familia. Y esta mujer en un momento determinado, pues ella vivió en Amberes, en otro vivió en Venecia, luego se acabó refugiando en el Imperio Otomano, pero durante unos pocos años vivió en Ferrara y es, digamos, la que apoya la publicación de la Biblia de Ferrara. Y en ese sentido, pues Gracia Méndez, por eso en algunos ejemplares de la Biblia de Ferrara hay una dedicatoria a Doña Gracia Nasí y y en otros ejemplares hay una dedicatoria a Hércules segundo de Es decir, son los dos patrocinadores, se hizo de la Biblia una sola edición, pero en unos ejemplares metieron una dedicatoria a Gracia Nasí y en otros ejemplares a una dedicatoria a Hércules de Y luego, claro, es muy curioso porque según qué ejemplar veamos, la dedicatoria la firman unos u otros, pero son los mismos, o sea, con su nombre judío o con su nombre cristiano. La dedicatoria al duque de Ferrara está firmada por Jerónimo Vargas, español, y Duarte Pinel, portugués, y en cambio dedicados a Gracia Nasí son Yom Tov Atías y Abraham Uske. Y Abraham Uske parece ser, vamos, seguro, el impresor, mientras que Jerónimo Vargas o Yom Tov Atías era un mercader de tejidos que había vivido en Amberes y que patrocinó, parece que ser económicamente, la edición. Y bueno, esa es la historia de los dobles nombres, de las dobles personalidades que intervinieron en la edición de la Biblia de Ferrara, que se publicó en caracteres latinos, en letra gótica, muy bien impreso, pero pensando sobre todo en esos conversos judaizantes que necesitaban textos religiosos para practicar su religión, pero que no sabían hebreo. Por eso es una Biblia en lengua española. Y además es muy curioso porque es una Biblia en español, pero está dividida el texto en parashiot, es decir, en los pasajes que se leen en la sinagoga de la Torá
que se leen en la sinagoga cada Shabbat, ¿no? Entonces está clarísimo que está pensada para uso incluso sinagogal, lo que es la Torá, se divide en parashiot como indicando pues eso, qué parte tiene que leerse cada Shabbat. Entonces ese es el motivo por el cual se publica una Biblia en lengua española. Es para los conversos judaizantes que no saben hebreo, que necesitan textos para practicar su religión. También el mismo Abraham Busque en Ferrara publicó oracionales y libros de moral, tanto en hebreo como en español, o bilingües para uso de precisamente esos conversos que necesitaban textos para practicar su religión. Paloma, también es interesante que la traducción se haga directamente de la fuente hebrea, ¿no? Algo que no Claro. sucede con muchas Biblias o con las Biblias que normalmente se manejaban en la España medieval, ¿no? Claro, bueno, en la España medieval precisamente hay Biblias que están traducidas por judíos del hebreo e incluso alguna, como la Biblia de Alba, que es una Biblia absolutamente preciosa, que se la encargaron a un rabino que se llamaba Moshe Rachel y que se llama Biblia de Alba porque la posee, es propiedad de la Casa de Alba y que sufrió unas iluminaciones absolutamente preciosas. Fue un trabajo al que se dedicó años y esa es una traducción hecha por un judío a petición del maestre de Calatrava, es decir, de un cristiano. O sea que sí se hacían, en la península ibérica sí se hacían traducciones del hebreo, sobre todo hechas tanto para judíos como para uso de cristianos incluso. Pero es una cosa un poco excepcional, en efecto. Y entonces, por ejemplo, sin embargo, las traducciones de la Biblia al latín, por ejemplo, a veces se hacían a través de otras versiones y tal. En cambio, en estas sí que insisten mucho los editores en que está traducida palabra por palabra de la verdad hebraica y explica, y explica, por ejemplo, en el prólogo que a algunos les parecerá en la lengua de esta bárbara y extraña y muy distinta de la polida que ahora se usa. Es decir, para los propios sefardíes del siglo XVI, el lenguaje resultaba arcaizante y un poco raro, pero dice que tiene la gravedad que suele tener el hebreo y que también la elegancia de la frasis, es decir, la elegancia de la sintaxis del hebreo se ha traspasado a esta traducción. Es decir, están haciendo muy a conciencia una traducción del hebreo que respeta el orden de palabras, que dice que ha sido muy dificultoso declarar vocablo por vocablo, sin declarar palabra por palabra, sin traducir una palabra por dos ni dos por una. Es decir, conservando incluso el número, el orden de palabras y tal. Entonces, claro, el texto es un texto fascinante porque es un texto en español que para nosotros suena como muy arcaizante, como un español medieval más que un español del siglo XVI, pero con el orden de palabras y con una serie de calcos del hebreo que le hacen realmente una lengua realmente fascinante, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es la edición de la Biblia de Ferrara y eso es todo lo que he tratado de explicar en esa especie de estudio preliminar. Pues te agradecemos muchísimo, Paloma, que lo hayas sintetizado. Invitamos a nuestros oyentes a leerlo, por supuesto, al completo en esta nueva edición de esta Biblia tan especial. Es gordita, como podéis ver. Esta Biblia de Ferrara que cuenta con el estudio preliminar de nuestra académica de la Real Academia de la Lengua, nuestra experta en estudios sefardíes, amiga de Radio Sefarad, Paloma Díaz Mas. Muchas gracias, Paloma, por siempre atender nuestra llamada. Pues muchas gracias a vosotros por interesaros por una obra como esta que realmente está hecha
la edición para que la lea cualquiera, es decir, cualquier persona interesada por los clásicos en lengua española. Pues ahí hay una Biblia sefardí, traducida literalmente del hebreo. Gracias, Paloma. Hasta pronto. Pues gracias a vosotros.